Voy a ir directamente a Remix. Aquí en Remix, primero voy a crear otro path. Esto va a ser la clase número 4 y lo voy a compartir aquí en el chat. Esta es la clase número 4. Acá voy a hacer todas las anotaciones, ¿no? Como todas las clases estamos haciendo. Entonces, esta es clase 04, Solidity 1, y ahí sí van a ver muchos más Solidities. Ok. Creo que no tengo un... Claro, debería tener... Acá está. Listo. Entonces, vamos a crear acá un folder que va a ser clase 4. Esto de aquí, bueno, esto no importa. Dentro de este contrato, aquí solamente me gustaría explicar, para comenzar, voy a hacer una explicación de todas las partes que componen a un contrato inteligente. ¿Ok? No vamos a entrar en detalle todavía a cada una de las partes. De hecho, tenemos todo el curso para entrar a cada una de las partes de un contrato inteligente, ¿no? Y de paso vamos a conocer obviamente la sintaxis de Solidity, ¿ok? Es importante que tengamos en cuenta que Solidity como tal no es solamente un lenguaje de programación, es asimismo un framework. Entonces, muchas de las cosas que aprendamos de la sintaxis de Solidity directamente van a impactar al blockchain como sistema, ¿no? Es decir, framework y sintaxis no están separados, sino que en Solidity estos dos están combinados en uno solo, ¿no? Y vamos a ver eso poco a poco. Entonces, dentro de clase 4 voy a crear un archivo que se va a llamar Order of Layout. ¿Ok? Así se va a llamar este archivo. Ok. Aquí básicamente voy a describir todas las partes que tiene un contrato inteligente. No, claro, algunas de ellas son opcionales, otras de ellas son requeridas. Ok, todo contrato inteligente comienza con algo que se llama el pragma. Ok, la versión pragma, ¿no? ¿Qué es pragma? Es básicamente decir, pragma es conjunto de instrucciones. Y la versión pues es básicamente especificar qué versión tiene que usar el compilador, ¿no? Para que pueda compilar el contrato inteligente, ¿ok? Luego del pragma tenemos los import, ¿no? Luego de los import, ahora en Solidity, digamos en las últimas actualizaciones de Solidity, hay un estilo particular que se está siguiendo mucho, que es poner los eventos y los errores fuera del contrato inteligente, y también lo puedes hacer dentro del contrato inteligente. Entonces, estos eventos y errores, yo sé que no hemos explicado todavía qué es eventos y qué es errores, pero igual, ahora también se estila poner fuera del contrato inteligente. ¿Ok? También fuera del contrato inteligente vamos a poner las interfaces, vamos a poner las librerías. Las interfaces es cómo te comunicas con otro contrato. ¿Ok? Una librería pues puede verse como un script que abstrae ciertos métodos, que abstrae cierto código y lo puedes reutilizar en el futuro. ¿Ok? Entonces vamos a poner métodos abstraídos aquí. Y luego vienen los contratos. ¿Ok? Entonces, estas son las partes que componen la estructura o el layout en general. Ahora, dentro de un contrato, vamos a definir acá un contrato. Este contrato se va a llamar layout contract. Ok. Dentro del contrato también hay una sugerencia que es como un estilo de programación. Esto no es técnico, esto es más que nada un estilo de programación que hemos acordado, ¿no? De manera general, se acuerda seguir este estilo de programación, pero esto no tiene ninguna implicancia técnica, ni beneficio, ni te perjudica en un sentido técnico. Es más que nada un estilo, ¿ok? Y esto de aquí también tiene un orden.
porque se entiende mejor de esta manera. ¿Okay? Primero se ponen los tipos, ¿no? Y cuando digo tipos me refiero a algo que se llama el struct y el enum. ¿Ok? Estos son tipos de datos que vamos a ver después, así que no nos apresuremos. Luego vienen las variables de estado. En las variables de estado tenemos, ¿no? El uint256, el bool, el mapping, que vamos a estudiar hoy día, el array, que estudiamos en la siguiente clase, y así. Estas son las variables de estado, ¿ok? Y estas variables de estado son las que se guardan en storage. Entonces, aquí es justamente lo que yo decía hace un rato, que Solidity es asimismo sintaxis y es asimismo un framework, ¿no? Porque al momento que tú defines una variable de estado, ¿ok? Al mismo tiempo estás guardando esa variable de estado dentro de la base de datos de blockchain, ¿ok? Sin la necesidad de definir otros métodos extra como set o guardar o save, que si trabajáramos con una base de datos tradicional tendríamos que crear esos otros métodos adicionales que nos permiten guardar información en la base de datos, ¿no? Pero con Solidity, con tan solo definir una variable, ya estamos guardando información dentro del blockchain. Ok. Luego de las variables de estado también tenemos eventos, también tenemos errores, que de hecho pueden ser, es decir, un evento tú puedes definirlo dentro de un contrato o puedes definirlo fuera de un contrato. En realidad no hay ninguna diferencia. La única diferencia que podría haber es que si tú lo defines aquí arriba, si tú defines eventos y errores aquí arriba, fuera del contrato, otros contratos pueden también hacer uso de estos eventos. Mientras que este evento que fue definido dentro de este contrato solamente tiene el scope para este contrato y nada más. Lo mismo para los errores, ¿ok? Pero ahora se estila bastante, he visto en muchos contratos inteligentes que se estila poner los eventos y los errores fuera del contrato inteligente, y Solidity te lo permite, ¿ok? Luego de los errores, definimos los modifiers, que es lo que vamos a estudiar hoy día. Luego vienen las funciones. Okay, entonces este es el layout en general para cosas que van fuera del contrato y para las cosas que van dentro del contrato, y esto es una convención. Okay, ahora las funciones también tienen un orden. Okay, las funciones en Solidity se parecen bastante a las funciones en Java, ¿no? Porque en Java tienes funciones que son public, que son final. Aquí en Solidity tenemos otras variantes de funciones que vamos a estudiar poco a poco, pero se parecen muchísimo a cómo Java utiliza las funciones, ¿vale? Ok, a ver, voy a hacer esto. Muy bien. Ahora, hablemos un poco del orden de las funciones, que también tiene una especie de orden. Ok, vamos a poner acá order, function order, my groups. Ok, todos estos de aquí son grupos, ¿vale? En primer lugar tenemos el constructor. En segundo lugar tenemos el receive, que gracias a este método un contrato inteligente puede recibir Ether. Luego tenemos el fallback. Luego tenemos las funciones que son externas, las funciones que son públicas, las funciones que son internas, las funciones que son privadas. Ahora, cada grupo, todos estos de aquí son grupos, desde aquí son los grupos, ¿ok? Estos de aquí solamente puedes tener una función de estas en el contrato inteligente, puedes tener un constructor, un receive y un fallback. Pero de este otro tipo de funciones, external, public, internal and private, puedes tener muchas funciones, ¿ok? Lo único que te limita es el tamaño del bytecode compilado de un contrato inteligente, que no puede ser mayor a 24 kilobytes. Ningún nodo va a aceptar un tamaño de un contrato inteligente superior a 24 kilobytes, es decir, no puedes publicar un contrato mayor a ese tamaño. Ese es el límite. Si tú quieres saber cuántas funciones puedes meter en un contrato inteligente, no hay una cantidad de funciones. Lo que sí hay es una cantidad de límite para tu bytecode, ¿ok? Eso sí es una limitante.
Aquí solamente quería agregar de cada grupo se ordena, o mejor dicho, de cada grupo se pone primero el view y luego el pure. Ok, esto lo vamos a estudiar poco a poco, así que no nos adelantemos, pero en general estas son todas las partes de un contrato inteligente y claro, vamos a ir conociendo cada una de estas componentes, vamos a ir estudiándolos paso a paso a lo largo de todas estas clases. Vamos a poder crear librerías. Nosotros hay una clase específica en la cual vamos a crear nuestras propias librerías y vamos a comprender cómo las librerías impactan dentro del storage de un contrato inteligente. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? Este es order of layout. Listo. Ok, bueno, dado que no hay preguntas, vamos a pasar a nuestra primera estructura de datos. Ok, esta estructura de datos, la cual vamos a ver ahora, es la estructura de datos que es más usada dentro del blockchain. Se parece muchísimo a una tabla, pero en el fondo es, en un sentido más técnico, esta estructura de datos es un hash table. ¿Han escuchado antes acerca de la estructura de datos conocida como hash table? ¿Alguien? ¿Alguien que lo haya visto en otro lenguaje de programación? Sí, es básicamente una estructura de una llave y un valor. Exacto, exactamente. Un hash table, básicamente, lo puedes entender también como si fuera una tabla, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla y esta tabla tiene dos columnas. Yo diría esa es la manera más sencilla de entender esta estructura de datos. Y cada vez que tú quieres guardar información en esta tabla, necesitas dos valores, ¿no? Necesitas, se podría decir la fila, ¿ok? La fila se podría entender como la llave, y para esa fila tú vas a guardar un valor al cual se le conoce como value, ¿no? Entonces, esta tabla es básicamente un par de elementos, un par de llave y valor, ¿no? La llave representa el lugar y el valor representa el valor que se ha guardado en ese lugar, ¿no? En el fondo, un hash table lo que hace es utiliza la llave para calcular la posición donde se va a guardar la información, ¿no? Este key puede tener muchos tipos de datos, puede ser un booleano, puede ser un string, puede ser un entero, puede ser un tipo de dato address, un tipo de dato bytes, etc. Y cualquier tipo de dato que tú le pases como llave, ¿ok? Internamente hace un cálculo, internamente de hecho le aplica un hash, y ese hash te da la ubicación en donde se va a guardar este valor. ¿Ok? Pero claro, eso a nosotros no nos interesa, pero digamos de manera, eso no nos interesa cuando usamos esta estructura de datos, pero para saber cómo funciona a nivel de almacenamiento de información, sí existe, sí sucede este hasheo, ¿no? Se hashea la llave y al hashearse la llave te entrega un resultado, y ese resultado viene a ser la ubicación en donde se va a guardar este valor, ¿no? Y eso es justamente, en un sentido más técnico, lo que se conoce como un hash table, ¿no? ¿Por qué hash table? Porque justamente le aplica un hash al key para encontrar el lugar donde se va a guardar el valor, ¿ok? Pero eso, como les dije, es un más bajo nivel. Nosotros no tenemos, digamos, que preocuparnos en dónde lo ha guardado, porque siempre y cuando le pasemos la misma llave, nos va a devolver el mismo valor, ¿ok? Muy bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces,
El mapping es la estructura de datos más usada en Solidity, muy por encima de los arrays. Y vamos a estudiar hoy día la gran mayoría de sus características. No quiero dejar ninguna característica afuera. De hecho, alguna vez me preguntaron si un mapping es iterable, ¿no? Eso me hicieron en una entrevista de trabajo. Se las hago ahora. ¿Qué opinan ustedes? Que un mapping, si un mapping en un contrato inteligente es iterable o no es iterable. ¿Alguna idea? No, señor, dice. Ok. Okay, sí, efectivamente la respuesta es no, y espero que después de la explicación del día de hoy quede claro por qué no es iterable. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya explicamos qué es un mapping. Es una manera, es una estructura de datos que se utiliza para guardar información dentro del blockchain, ¿no? Y este mapping se parece mucho a una tabla, ¿no? En primera columna, la llave, y la segunda columna, el valor asociado a esa llave. ¿Ok? Entonces aquí en la derecha tenemos un mapping, digamos un mapping sencillo, ¿no? ¿Cómo yo represento esta tabla dentro de Solidity? Bueno, tengo que utilizar la palabra clave mapping y voy a usar los dos tipos de datos que estoy usando para sus columnas, ¿no? Porque en Solidity todo es tipado. Todo necesita un tipo de dato. Entonces, cuando yo creo mi mapping, tengo que definir los tipos de datos de mis columnas, ¿no? De las columnas de la tabla. Aquí, por ejemplo, se está creando una tabla que tiene como primera columna, o sea, su key, un tipo de dato address, y como segunda columna, o sea, su valor, a un tipo de dato entero, ¿no? Y este es el nombre de, del mapping. ¿Ok? ¿Cómo guardamos información dentro del mapping? Para eso necesitamos un setter. Y como vamos a guardar información en un mapping, necesitamos el key y el valor. Necesitamos la ubicación y el valor para esa ubicación. Entonces necesitamos dos inputs, necesitamos dos componentes para guardar información dentro de esta tabla, ¿no? Y por eso justamente cuando creamos un setter para este mapping, necesitamos pasarle el key, que en este caso es un tipo de dato address, y necesitamos pasarle un valor, que en este caso es del tipo de dato entero, ¿ok? Y aquí se hace la asignación. Esta asignación, yo diría, es bastante común. He visto que, bueno, en JavaScript también se hace algo parecido cuando trabajamos con el tipo de dato objeto. ¿Ok? Entonces, pienso que aquí no habría ninguna confusión. En un rato vamos a ver esto en código con un ejercicio. Ok, entonces, ¿cómo yo obtengo información de mi tabla? Bueno, yo tengo que pasarle la ubicación para que, digamos, internamente haga la búsqueda, encuentre esa ubicación y me devuelve el valor que se ha guardado en esa ubicación de la tabla. Es como decir, tienes que pasarle la fila, el número de la fila, vamos a ponerlo así. Entonces, para yo poder obtener el valor asociado a esa ubicación, le paso únicamente el key, y cuando le paso el key, me devuelve el valor asociado a ese key. ¿Ok? Entonces, para obtener un valor de la tabla, solamente le paso un valor, que es el key. Y luego retorno de esta manera, ¿no? Igual, se parece muchísimo también a JavaScript. Y finalmente, ¿cómo elimino información de una tabla? Yo puedo utilizar el delete, como ustedes lo están viendo aquí. Y de esta manera, pues, es como si yo reseteara toda esta fila, ¿no? Si antes en esta ubicación tenía guardado este valor, luego del delete, este valor se elimina. Y yo les hago la pregunta acá. Si en esta fila, en esta ubicación de mi tabla, yo tenía guardado el número 25, luego de que yo aplique delete, ¿qué número aparece aquí ahora? ¿Qué número reemplaza el 25 luego de aplicarle delete a esta fila?
Ok. ¿Alguna otra sugerencia o propuesta? Alex dice 0, pero ¿qué otras sugerencias hay? ¿Qué otras ideas hay? Vamos, anímense. Yo pienso que... ¿Alguna otra idea? Null, ok, me gusta la idea. David pues, dice null, John también dice null, ok, perfecto. Está muy bien, o sea, lo interesante es tratar de adivinar cómo podría responder Solidity y luego vemos cómo realmente responde Solidity. Ok, entonces voy a crear un contrato que se va a llamar mapping y vamos a seguir este orden layout, pero solamente la parte que nos interesa. No nos interesa por ahora todo el layout, ¿no? Claro, en proyectos grandes obviamente vas a utilizar todo el layout, pero por ahora no nos interesa todo el layout. Entonces, comenzamos con la licencia, el pragma. Creo que esta parte lo hemos visto, de hecho. Ok, hablemos sobre el mapping, ¿vale? Le dijimos que el mapping es como una tabla. Vamos a crear aquí un mapping. Por ejemplo, vamos a crear aquí una tabla en el cual el key va a ser el address y el value va a ser la edad. Ok, creamos esta tabla. Entonces, nuestra tabla va a ser algo parecido a esto. Aquí vamos a tener el tipo de dato address. Este va a ser el key, el tipo de dato address. Y este va a ser el value del tipo de dato entero. Key value, este tipo de dato entero. Y con esto vamos a representar la billetera y con esto vamos a representar la edad. Ok, listo. Entonces, esto es billetera y esto es edad. Ok. Entonces, aquí vamos a tener diferentes billeteras. Por ejemplo, la billetera 001 y la edad, bueno, cualquiera. Ok, tenemos esta tabla. Listo. ¿Cómo podemos crear esta tabla en Solidity? Bueno, ya lo vimos. Necesito pasar los dos tipos de datos de las filas. El tipo de dato de mi columna de la izquierda es de mi key, es decir, de mi key es tipo de dato address. De la columna de la derecha es el tipo de dato entero. Y llamemos a esta tabla, podemos llamarle mapping age, ¿ok? En Solidity, tú puedes ponerle etiquetas a cada una de estas columnas. Por ejemplo, yo puedo ponerle como etiqueta a esto billetera y a esto edad, o mejor en inglés, billetera sería wallet. Ok, estas son solamente etiquetas que le dan mejor experiencia de usuario y cuando interactúas con este contrato inteligente te salen estas etiquetas, entonces es como más amigable, sabes de qué se trata este mapping, ¿no? Sabes para qué se está usando cada una de sus columnas, ¿ok? Pero si le ponen o no le ponen, no tiene ningún efecto técnico, solamente es UX. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, es vamos a crear un setter. Vamos a crear un setter. Ok. Vamos a crear este setter con el nombre de Save Data. Y necesitamos dos tipos, dos inputs.
Por ahora lo vamos a dejar en public porque queremos que este método se use desde afuera y a través de los corchetes voy a actualizar una fila en particular o una ubicación en particular de esta tabla. Ok, creo que esto está bastante claro, pero terminemos esta implementación y luego hablamos acerca de todas las propiedades que tiene un mapping. Para obtener el valor de un valor, para obtener la información de una fila, le pasamos el key. Y esto nos va a devolver el tipo de dato que está almacenado ahí, ¿no? Que es un entero. Y como es un método de consulta o método de lectura, se le acompaña con view. Y aquí retornamos, ¿no? Retornamos el mapping y leemos el valor de esa aquí. Ya está. Y finalmente podemos también borrar una fila de este mapping. Delete. Ok, llamémosle delete row. O eliminando fila. Y para esto necesitamos únicamente el key o la ubicación donde está guardado la ubicación donde está guardado el valor que queremos borrar. Ok. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Que le hice hace un rato. Luego de que yo borro información, ¿qué valor me queda? Entonces, hagamos la prueba. Creo que no me deja compilar mi contrato. Sí, se ha colgado mi remix. No me deja compilar ningún contrato. Ok. Luego de que carga, lo que vamos a descubrir es que Solidity tiene algo que se llama los valores iniciales o los valores de default de cada uno de los tipos de datos que hay dentro de Solidity. Ok, y eso lo vamos a comprobar ahora. Creo que no me deja compilarlo. No me deja compilar. De hecho, no me deja compilar por alguna extraña razón. Ok, esto es bien extraño. ¿Por qué no me deja compilar? Ok, bueno, mira. Vamos a seguir hablando del mapping mientras esperamos que se arregle mi compilador, que por alguna razón no me deja compilar mi contrato. Ok. Al final, lo que quería demostrarles es que luego de que ustedes eliminan, en este caso, eliminamos el 25, regresamos a algo que se llama los valores por default en Solidity. Y cada tipo de dato tiene un valor por default. Es más, cuando tú defines una variable por primera vez, esa variable ya adquirió su valor por default. Aquí tengo una lista. No, creo que no la tengo acá. Bueno, vamos a crear entonces esa tabla aquí. Solidity tiene una lista de valores por defecto por cada tipo de dato. Si, por ejemplo, yo creo una variable de este tipo, por defecto, se le ha asignado un valor de 0.
Si yo creo un tipo de dato booleano, por defecto se le ha asignado false, porque es un tipo de dato booleano. Ese es su valor por defecto. Si yo creo un tipo de dato que es string, por defecto se le ha asignado cadena vacía, ¿ok? Según el tipo de dato. ¿Qué más tenemos? Tenemos entero, booleano, string, algún tipo de dato que me estoy olvidando. Una lista. ¿Una lista? ¿Una lista dijiste? Sí, profe. Un array. Ok, vale, pero en este caso uno tiene que definir, o sea, cuando tú defines un array, tú defines el array y el tipo de dato. Aquí estamos definiendo un array. Este es un array de enteros, ¿ok? O sea, no puedes simplemente definir un array y punto. Bueno, en JavaScript sí se puede, pero aquí no. Aquí tienes que definir el array y su tipo de dato. Y este tipo de dato sí tiene un valor por defecto, ¿ok? Pero este array está vacío. Entonces, como este array está vacío, no tiene elementos. Por lo tanto, si no tiene elementos, ningún elemento ha sido inicializado todavía. ¿Ok? Entonces, no se podría decir que estos valores por defecto se aplican a los arrays o a las listas, ¿no? O a los arrays, porque un array no tiene un elemento cuando lo defines de esta manera, ¿no? Pero lo que sí tienen valores por defectos automático es el mapping. Este mapping que acabamos de ver. Es más, yo le puedo pasar cualquier address y el mapping me va a devolver siempre un valor. Me va a devolver siempre el valor por defecto para este tipo de dato, para su value, ¿no? Para la columna de la derecha. Yo le paso a la columna de la izquierda cualquier valor para la columna de la izquierda y me devuelve el valor por defecto para la columna de la derecha, a menos que ya lo haya actualizado antes. Claro, si ya lo actualicé antes, obviamente reemplaza el valor por defecto que tenía y me devuelve el valor que se actualizó después. Ok. Esto está bien raro. Vamos a conversar todas las propiedades que tiene un mapping. Vamos una por una, ¿ok? Yo las voy a ir anotando aquí arriba. Puede ser que la versión de mi compilador, creo que no me aparece ningún compilador. Sí, bueno, es un problema de carga que tiene mi remix. Bueno, ok. Vamos a notar acá todas las propiedades que tiene un mapping, ¿vale? Propiedades del mapping. Muy bien. Ok. En primer lugar, lo que vamos a decir es que el mapping, por defecto, tiene todos los valores inicializados. ¿Ok? Lo tiene todas las filas ya inicializadas, que es lo mismo. ¿Ok? El tamaño máximo de un mapping es 2 a la 256. Y un rato vemos por qué el tamaño máximo de un mapping es 2 a la 256. Un mapping, también dijimos, un mapping no es iterable, ¿ok? En JavaScript existe algo parecido a eso, ¿no? Si yo defino un objeto, este objeto, ¿ok? En JavaScript esto podría ser una especie de hash table. Si yo defino un objeto de esta manera en JavaScript,
yo puedo iterar este objeto de esta manera. ¿Ok? Yo estoy iterando esta especie de hash table en JavaScript. ¿Ok? Pero en Solidity el mapping no es iterable, ¿no? ¿Por qué no es iterable? Porque de un mapping no se puede saber X ya han sido utilizados, ¿no? O lo que es lo mismo decir, lo que es lo mismo, no podemos saber qué filas de la tabla ya han sido actualizadas, ¿ok? Es lo mismo, estoy diciendo lo mismo solamente que con otras palabras. Ok, si no podemos saber qué filas de la tabla ya han sido actualizadas, tampoco podemos conocer la longitud de un mapping. En realidad no existe la longitud, pero esta es una pregunta que siempre me hacen. Yo puedo conocer la longitud del mapping. Cuando me preguntan si pueden conocer o no la longitud, es como decir cuántas filas ya se han actualizado de este mapping. No, no hay manera de saber qué filas o qué llaves ya se han utilizado de este mapping. No, no hay manera. Y tampoco podemos saber su longitud, pero para comenzar, los mappings no tienen longitud. ¿Ok? Los únicos que tienen longitud son los arrays. También me preguntan si paso el valor, si paso el value del mapping, puedo obtener el key. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué pasa si yo le doy al mapping, yo le paso la columna de la derecha? ¿Ustedes creen que pueda obtener el valor de la columna de la izquierda? ¿Eso sería factible? No. Alex me dice que no se puede. A ver, compilador. Lo que pasa es que mi compilador no está descargando, creo. Ah, muy bien, Paco. Me gusta la respuesta de Paco. Paco dice que si yo le paso el valor, ¿podría yo obtener el key de un mapping? Bueno, la respuesta es no, porque puede darse el caso de que hayan dos filas que tengan el mismo value. Entonces, si yo le paso 66, el mapping, ¿cómo sabe si devolverme este valor o devolverme este valor? Bueno, para comenzar, el mapping no está diseñado para eso. ¿Ok? Y segundo, que aunque estuviera diseñado sería muy confuso porque podrían haber cientos de filas con este mismo valor y uno no sabría cuál de todas esas filas retornar al usuario, ¿no? Entonces, la respuesta para esto es que dado el value de este mapping, yo no puedo saber cuál es el key. Los keys son únicos, eso creo está por demás decirlo. Cada key del mapping viene a ser único e irrepetible. Ok, John, vale, está bien. Dice, solo si se garantiza que los valores son únicos. Bueno, no es el caso del mapping. En el mapping, los valores pueden ser repetidos. Lo único que son irrepetibles son los keys. Ok, entonces, muy bien la acotación ahí. O sea, un key puede ser visto también como un UUID, como un identificador único universal. También. Ahora, van a haber mappings que son más grandes que otros, ¿no? Un mapping, por ejemplo, voy a crear un mapping de este tamaño, ¿no? Vamos a subir este mapping aquí. Ok. Voy a crear un mapping de este tamaño.
les pregunto, ¿cuántas filas va a tener esta tabla que yo acabo de crear, ¿no? Ya dijimos que lo único que tiene de distinto un mapping son sus keys. Y en este caso, el key puede tener hasta un máximo de 2 valores. Por lo tanto, si este key puede tener un máximo de 2 valores, porque puede ser o true o false, este mapping puede tener solamente 2 filas. ¿Ok? Pero este mapping de aquí arriba, puede tener un tamaño más grande. ¿Por qué? Porque el tipo de dato address, ¿ok? Si recordamos, el tipo de dato address puede comenzar efectivamente en 0001 y aquí hay 40 caracteres, ¿cierto? 40 caracteres. Y cada uno de estos caracteres puede tomar hasta 16 valores. Entonces, eso quiere decir que este mapping puede tomar hasta 16 a la 40 filas. Este mapping puede tener esta cantidad de filas, porque este tipo de dato address, pues, tiene tiene una piscina más grande. Versus este tipo de dato bool solamente tiene dos posibilidades para bool, que es true o false. Y el mapping que es, digamos, el mapping que tiene más filas que cualquier otro, es el mapping que usa un entero como key. Y aquí la cantidad de filas que puede tener este mapping pues va a ir de 2 a la 256, ¿no? Por eso yo decía que el mapping puede tener como máximo ese tamaño porque el tipo de dato que tiene una mayor piscina, una mayor cantidad de posibilidades viene a ser justamente el entero 256, ¿no? Por lo tanto, este mapping va a tener 2 a la 256 filas. ¿Ok? Ahora, algo curioso es que los mappings guardan información como si... Los mappings, cuando guardan información, buscan en primer lugar un lugar aleatorio. Es decir, parece aleatorio, pero en el fondo lo que se está haciendo es aplicando un hash al key, ¿no? Así como lo explicaba hace un rato. Tú le puedes pasar aquí como key el 1, el 2, el 1000, 1.000.000 o cualquier número, y esos valores se hashean, ¿no? Y cuando se hashean, cuando se hashea un valor es como tratar de encontrar un valor aleatorio, y justamente en ese valor aleatorio, ¿no? Ese valor aleatorio representa la posición o el lugar donde se guarda el value, ¿no? Entonces, si nosotros guardáramos millones y millones de información dentro de este mapping y tuviéramos una especie de radiografía de los lugares donde se ha guardado en información de este mapping, veríamos que se ha guardado información como si fuera de manera aleatoria, ¿no? Porque detrás de esto se están hasheando los keys y los keys entregan un resultado que pareciera que es aleatorio, ¿ok? Eso es algo que me parece a mí bastante curioso. Ok. Entonces, acá yo les hago una pregunta. Si yo no puedo saber qué filas se han actualizado de este mapping, ¿cómo podría yo llevar la cuenta? Es decir, ¿cómo yo podría saber qué fila preguntarle a este mapping si yo no estoy llevando la cuenta y nadie me puede decir tampoco qué filas ya se han actualizado de este mapping? ¿Yo cómo podría saber qué preguntarle al mapping? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguna idea? Con una variable como contador. Ok. Ya. Alex, estás como por buen camino, pero tú puedes tener una variable como contador
siempre y cuando tu key sea un entero. Pero ¿qué pasa si mi key ahora es un address, un tipo de dato address? ¿O qué pasa si mi key es un tipo de dato string? Ya no tendría un contador. Ok, Paco sugiere que podemos guardar las keys en un array, ¿no? Sí, efectivamente, puedes guardar las keys en un array y va a haber un ejercicio que yo les voy a dejar, que es algo que se llama el iterable mapping. ¿Ok? Por naturaleza el mapping no es iterable, pero podemos construir otra estructura de datos que englobe a un array y a un mapping en conjunto y creamos una estructura de datos que sí me permite iterar un mapping. ¿Ok? Ese va a ser un ejercicio que ustedes van a tener que resolver. Por alguna razón no está cargando. A ver, vamos a hacer algo. Ahí está. Se arregló. Por fin. Ok. Muy bien. Por arte de magia se acaba de arreglar mi remix. Ok. Voy a crear aquí otro archivo que se podría llamar. Ok. Este va a ser mapping and keys. Ok. Voy a copiar el otro. Voy a copiar todo esto aquí. Muy bien. Entonces, voy a crear acá un contrato. Voy a recuperar estos dos mappings de aquí. Listo. Tenemos estos dos mappings, ¿cierto? La pregunta era, ¿cómo puedo llevar la cuenta de los keys que estoy guardando en el mapping? Ok. Bueno, la manera más sencilla de hacer eso es creando un array aparte. Y aquí, por ejemplo, he creado un array, ¿no? Un array del tipo de dato address, y es un array dinámico. Aquí voy a crear un array del tipo de dato entero. Ok, y ahí está el nombre del array, ¿no? Entonces, cada vez que yo guardo información, dentro de un mapping, también tengo que actualizar así también el array. Okay, este es mi mapping H. Y aquí, como acá tengo mi array dinámico, lo que voy a hacer acá es guardar mi key dentro de mi array. Y ahora, si puedo definir otro método que se llame iterate mapping, en el cual yo puedo ir a toda la longitud de mi array y puedo pues llegar, ¿no?, a cada uno de los valores de ese mapping. Puedo hacerlo de ese modo también, ¿no? Ok, pero en este escenario específico, yo ya estoy utilizando otra estructura de datos, que es el array, pero el mapping por sí mismo no me entrega
los keys que se han actualizado, tampoco me dice cuántos keys se han actualizado. Yo tendría que usar otra estructura de datos en conjunto para poder recién iterar un mapping, ¿ok? Ahora, esto de aquí es una mala práctica. En realidad no se estila a iterar mappings. Es bien raro que exista una lógica o una necesidad en la cual tú puedas, en la cual tú necesites iterar un mapping. Entonces, por lo general, cuando hablemos de iteraciones dentro de un contrato inteligente, como regla general, va a ser considerado una mala práctica. En principio, porque todas las operaciones que se hacen dentro de un contrato inteligente cuestan gas, y si esas iteraciones crecen linealmente según la cantidad del tipo de datos que tienes, pues en algún momento, cuando estás iterando el mapping, digamos, tu operación se va a estancar, se va a colgar. ¿Por qué? Porque todas las transacciones, cuando se realizan las transacciones, todas las transacciones tienen un tope de gas. Entonces, a medida que tú vas iterando tu mapping, ¿ok? Y cada iteración te cuesta gas, es probable que llegues al tope de gas. Y si tienes que iterar 10,000 veces y en el paso número 7,000 se te acaba el gas, pues toda tu operación se revierte, ¿no? ¿Y por qué necesitabas operar 10,000 veces? Porque justamente la cantidad de iteraciones depende de la cantidad de datos que tiene tu mapping. Entonces, si tienes 1,000 datos, va a iterar 1,000 veces. Si tienes 5,000 datos, va a iterar 5,000 veces. Y la persona que tiene que iterar 10,000 veces, bueno, primero que le va a costar más, y segundo, es muy probable que se cuelgue su operación por el límite de gas que tiene cada transacción. ¿Ok? Entonces, por lo general, cuando ustedes vean iteraciones dentro de un contrato inteligente, lo van a considerar como una mala práctica. Hay excepciones, obviamente, a esa regla, pero por lo general no se utiliza. Ok. Voy a regresar a mi anterior mapping, que no pude hacer la demostración porque estaba colgado mi remix. Y parece que ahora ya está funcionando. Ok. Lo que quería demostrar acá, voy a publicar mi contrato inteligente. Ya publiqué mapping. Tengo dos. Ok, ya publiqué este. Acá, por ejemplo, vamos al método getData. Aquí está el método getData. El método getData, yo le paso la ubicación y me devuelve el valor que está guardado en esa ubicación. Ok. Aquí la pregunta era, ¿qué pasa si yo le paso un address cualquiera? Es decir, yo le voy a pasar un address y este address aún no conoce, el mapping aún no conoce mi address, porque nunca lo ha visto, tampoco he guardado información con ese address. Entonces la pregunta era, ¿qué valor me va a retornar? Bueno, ya establecimos que el valor que nos retorna es el valor por defecto, ¿no? En este caso, este mapping, que es mapping wallet age, que lo tenemos aquí arriba, cuando le pasamos una ubicación, nos devuelve un tipo de dato entero. Y el tipo de dato entero tiene un valor por defecto 0. Por eso hemos obtenido aquí un tipo de dato entero 0. ¿Ok? Y todas las filas de este mapping, todas las filas ya están inicializadas. ¿Ok? Quizás podemos aquí resaltar eso. Todas las filas posibles de un mapping ya tienen un valor por defecto. Eso es como decir que en Solidity no existe el null o el undefined. No existe. Porque Solidity automáticamente se adelanta y les pone un valor por defecto a todos los tipos de datos que hay dentro de Solidity. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí voy a crear otro archivo. Aquí
aquí voy a crear otro archivo y voy a hablar acerca de mapping data types, de los tipos de datos que puede recibir un mapping. Y en realidad, los tipos de datos que puede recibir un mapping son muy variados. Ok, por ejemplo, yo puedo apuntar de un booleano a un entero. Sí. Puedo también apuntar de un string a un address. También. Puedo apuntar de un entero a un string. También. Acá yo tengo una tabla que se podría decir resumen todos los tipos de datos posibles que puede recibir un mapping. Ok, en un rato la encuentro y se las muestro. Lo que no puede recibir como key es un mapping. Es decir, un mapping no puede tener otro mapping como key. Ok, esto no es factible. Lo que sí es factible es que un mapping pueda tener como value a otro mapping. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Puede tener un array. Un address puede tener un mapping de array. La key puede ser el address y el array puede ser el value. A ver, espera. No te escucho muy bien. Voy a poner mis audífonos, mis parlantes. En un segundo. Ahora sí, por favor, hazme la pregunta otra vez. Me dijiste algo sobre los arrays. Profe, ¿me escucha ahí? Aló, aló. 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 Dame un segundo. A ver, dale. Ahora sí. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Profe, que si puedo tener como key un address y un value puede ser un array. Ok, tú dices que el value sea un array y el key sea un address. Sí, profe. Bueno, en realidad sí puedes. Lo único que no puedes tener como key, como estamos viendo ahora, es lo que no puedes tener es un mapping, pero para los values en realidad puedes poner prácticamente cualquier cosa allí. Y ahora quería hablar acerca de el doble mapping. Ok, vamos a hablar acerca del doble mapping. Y lo vamos a ver en un ejemplo y ustedes van a encontrar en realidad el double mapping o el doble mapping en múltiples lugares y por eso es importante que lo tengan en mente. Vale, acá está. Acá está.
Muy bien. Aquí, por ejemplo, estamos viendo todos los tipos de datos que puede tener un mapping. Vale, esperemos que se actualice esto. Para los keys existen muy pocas restricciones, pero en cambio para el value no existen restricciones en realidad. Espera, ahora lo pongo para que le puedan tomar un screenshot o tomen nota de ello. Ok, y también quiero que repasemos el double mapping de una vez antes de que se me pase el tiempo. Vale, en un rato lo vuelvo a poner. Ok, acá voy a crear otro archivo que me represente al double mapping. Dentro de este double mapping, lo que ahora quiero yo representar es una matriz. Y esa es la razón por la cual usarías un double mapping. Porque quieres representar una matriz. O sea, ya vimos hace un ratito que con un simple mapping vamos a representar una tabla. Ok. Pero ahora queremos representar una matriz. ¿Cómo podemos representar una matriz? Bueno, en otros lenguajes de programación, la manera en cómo representamos una matriz es a través de un doble array, ¿no? Porque cuando manejamos un doble array, tenemos una especie de coordenada X y una coordenada Y, y en esa coordenada XY podemos guardar información. Entonces, nosotros podemos recrear una matriz usando dos mappings. Y ahí justamente viene la idea de usar un double mapping. Ok, aquí tengo... Ok, acá está. Muy bien. Acá están los tipos de datos para esos son los tipos de datos para el mapping. ¿Qué es lo único que no puedes tener como keys? Otro mapping, un struct y un array. Ok, no hemos visto structs, pero lo vamos a ver después. Lo único que no puedes tener como key viene a ser el struct, el mapping y un array. En cambio, todos los otros tipos de datos, sí pueden ser keys. Incluso hasta un contrato puede ser key también. En relación a los values, a la columna de la derecha de un mapping, prácticamente puede ser todos los tipos de datos que hay, ¿no? Incluyendo otro mapping, incluyendo un struct, incluyendo un array. No, hace un ratito acabamos de definir un array como value. Entonces sí es totalmente factible, ¿vale? Ahora veamos el double mapping, porque lo van a ver en repetidas ocasiones en diferentes lugares. ¿Ok? Un double mapping no es nada más que una tabla dentro de una tabla, o también entendido como una matriz. Y dentro de esta matriz necesitamos un key número 1, necesitamos key número 2, y dentro del cruce del key número 1 con el key número 2 guardamos el value. ¿Ok? Es como una tabla. Esta sería nuestra primera tabla y esta sería nuestra segunda tabla. ¿Ok? Es como tener una tabla dentro de una tabla. O también una matriz, si lo quieren ver de esa manera, también sería otra manera intuitiva de verlo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo crear esta matriz usando mappings o usando dos tablas, una tabla dentro de una tabla? Como dijimos, primero necesitamos
dos keys. Ok, este es key número 1, este es key número 2. Ok, comencemos. Aquí vamos a definir el key número 1. Y el key número 1 en este caso va a ser el tipo de dato address. Y aquí creamos el segundo mapping. Y el key número 2 va a ser del tipo de dato string. Ok, y este es el key número 1. Y este es el key número 2. Y esto va a apuntar a un entero. Y llamemos a esta matriz o a esta doble tabla, ¿no? Le podemos llamar llamémosle así. Y este sería el value. Ok. También le podemos poner etiquetas. Estas son las etiquetas que le estamos poniendo. Este es el key 1. Este es el key 2. Y este es el value. Ok. Entonces hemos representado esta matriz dentro de este doble mapping. Ahora veamos cómo guardar información dentro de este doble mapping. Si antes necesitábamos un solo key para guardar un valor en ese key, ahora necesitamos dos keys, porque en el cruce de esos dos keys es que guardamos ese value. ¿Ok? Entonces, pongamos acá una función, set grade for student and course. Ok, necesitamos el key 1, que va a ser la wallet. Necesitamos el key 2, que va a ser el curso. Y necesitamos la nota. Ok, muy bien. Aquí están mis dos keys y aquí está el value que quiero guardar en esa intersección. Mi key número 1, wallet, mi key número 2, el curso y la nota. ¿Ya está? Y de esta manera hemos creado una matriz usando un doble mapping. Pueden crear un triple mapping también. Ha sido muy rara las ocasiones en las cuales se necesitado crear un triple mapping, pero lo habré hecho un par de veces en dos diferentes contratos que tenía que hacer, porque la estructura de información que necesitaba guardar era digamos, sumamente compleja, ¿no? Pero por lo general vamos a llegar hasta doble mapping. Cuando ya tienes tres mappings, yo diría se hace incluso muy engorroso de buguear, o que otra persona pueda entender tu código, se hace más complicado. Entonces, en el mejor de los casos, nos quedamos en un doble mapping. ¿Okay? Por lo general nos vamos a quedar en un doble mapping. Pero si amerita que tengan que usar tres mappings, bueno, adelante lo pueden hacer. ¿Hay alguna pregunta en relación a los mappings? ¿Algo que no haya quedado claro? Andrés, ¿a qué te referías con la pregunta que me hiciste? ¿Puede apuntar a un array o a un objeto previamente definido? Ah, ok, creo que ya te entiendo. Creo que lo que Andrés está preguntando es algo así. Si yo creo un tipo de dato, digamos, ¿no? Andrés pregunta si yo puedo hacer esto. Bueno, no. En realidad no puedes apuntar a un tipo de dato predefinido. No lo puedes hacer, ¿no? Tienes que definir el mismo tipo de dato aquí adentro. El valor de un struct, como vimos hace un ratito en las cosas, en los elementos posibles o permitidos para keys, los structs
no pueden ser keys. ¿Ok? Los structs no pueden ser keys, pero los structs sí pueden ser values. ¿Ok? Franco pregunta, ¿qué es esta palabra memory que acabamos de agregar aquí? Esto lo voy a explicar en un ratito. En vez de memory también podemos usar algo que se llama call data, pero lo explicamos en un ratito cuando hablo específicamente de memory y de call data para tipos de datos dinámicos. Call data y memory se utilizan únicamente cuando lidias con tipos de datos dinámicos, ¿no? String es un tipo de dato dinámico, ¿vale? Pero regresamos a eso en un ratito. Profe, Okay. una pregunta. Entonces, dale. Profe, entiendo que usamos mapping porque es más eficiente, pero que las listas. Pero ¿por qué es más eficiente que las listas? O sea, ¿por qué usamos mapping en vez de listas? Exactamente, específicamente. Ok. Lo que pasa es que cuando tú utilizas un mapping, digamos, por ejemplo, si utilizamos este mapping de aquí, ¿ok? Si utilizamos este mapping de aquí, el key va a ser tu wallet, va a ser tu billetera, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está definido nuestro setter para este mapping? Está aquí. Si nosotros queremos guardar información en este mapping, vas a utilizar tu billetera. Ok. Si tú quieres leer información de este mapping, vas a utilizar tu billetera, ¿no? Hasta ahí todo bien. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no hacemos eso también en un array? ¿Cierto? ¿Por qué no guardamos la información también en un array? Bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, para que puedas replicar el funcionamiento de un mapping usando arrays, necesitarías 2 arrays, ¿cierto? Porque vas a necesitar algo así, ¿no? Por ejemplo, si queremos replicar este mismo mapping que acabamos de definir, vas a tener que crear un array de arrays, o sea, vas a tener que crear, ese es tu primer array y ese es tu segundo array. Y cuando guardes información en el array, vas a tener que pasar el index 1, el index 2, o los keys también, ¿ok? Esto vienen a ser los keys, y esto sería el value. Y dentro de esa posición en específico, vas a guardar ese value. Ok. O sea, acá hay una limitante, ¿ya? Porque en primer lugar, si te das cuenta, estamos limitados a que los 2 keys sean del tipo de dato entero. Ok. En segundo lugar, yo diría que va a ser complicado si, por ejemplo, tú quieres recuperar información de este array, vas a tener que acordarte de 2 índices, del índice número 1 y del índice número 2, vas a tener que acordarte de ambos. Versus, cuando tú guardas información en un mapping, lo único que vas a hacer tú es pasar el key, que es tu billetera, ¿no? Vas a pasar el key, que es tu billetera, y te va a devolver el valor que está guardado, el valor que está asociado para ese key. En cambio, cuando tú lo guardas en un array, vas a tener que acordarte de los índices de ese array. Si no te acuerdas de los índices de ese array, lo que vas a tener que hacer es iterar todo el array hasta que encuentres la posición donde está guardado tu billetera, ¿no? Entonces, eso obviamente hace muy complicado guardar información dentro de un array. O sea, de manera general, el array
necesita que tú iteres. O sea, el array requiere iteración. Para que puedas llegar a la posición donde está guardado